Vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con las relaciones internacionales y nuestra relación con un organismo multilateral como es la OEA. Hemos invitado para eso al ex canciller y especialista en Derecho Internacional, Eduardo Ferrero Costa. Él viene de participar hoy en una reunión del Consejo Consultivo de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro Congreso, que ha sido dedicada al tema la misión de la OEA en el Perú. Participaron junto a él ex cancilleres, algunos de los cuales presencialmente ahí y otros vía digital desde el extranjero, tengo entendido, algunos de ellos. Señor Ferrero Costa, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Encantado de estar acá. Buenas noches. ¿Ustedes tenían que contestar alguna pregunta o dar su punto de vista general? Las dos cosas, pero básicamente dar nuestro punto de vista general, una exposición breve, por supuesto, de cada invitado, de cada miembro de la comisión consultiva, para dar una opinión sobre lo que está ocurriendo, sobre la misión que viene a Lima de la OEA y cómo, un poco interpretando lo que ha ocurrido, cómo debe ser esta misión, qué tiene características, en fin. Básicamente, exclusivamente ha sido para dar una presentación y responder algunas opiniones sobre lo que pensamos respecto a la misión o grupo de alto nivel, como se le quiera llamar, que va a venir próximamente al Perú para hacer un informe que luego será presentado por este grupo de alto nivel de cancilleres y vicecancilleres al Consejo Permanente de la OEA. De acuerdo. Ahora ya conocemos la identidad de los miembros. Son 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, más un octavo que es el enviado directamente por la Secretaría General. Así es. Conociendo el oficio, porque ha sido canciller usted, así es, sabe que 5 cancilleres no pueden venir a estar mucho tiempo acá. Cada uno de ellos tiene su trabajo en su país. Nos amarán mucho, pero no tanto como para quedarse acá, me imagino, más de 2 o 3 días, cuando mucho. Mientras que hay una persona que se quedará más, que es una persona que es un hombre retirado, paraguayo, del Partido Colorado, como el canciller en ejercicio que viene también el paraguayo, y supongo que se quedará mucho más tiempo él y eventualmente los otros visitarán. Respecto de la composición, ¿se les hizo alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud todavía? ¿O ha quedado disipada esa inquietud de que fuera sesgada ahora que hemos conocido quiénes vienen? Bueno, la opinión generalizada es que en términos generales la comisión está equilibrada en cuanto a los miembros. Yo creo que está un poco más sesgada todavía a favor del gobierno, porque son, de los 7 miembros, son además 2 vicecancilleres, ¿no? Sí. De los 7, 6, 4 están más al lado, digamos, de la izquierda, ¿sí? cercana. ¿Cuáles son? Solamente conocemos a Argentina. Argentina, sí. Belice. Un gobierno socialdemócrata, bueno, angloparlante, que sabrá muy poco. Bueno, en fin, se dice que de al lado, digamos, más de conservador, sí. están los cancilleres. ¿Y qué otros 4? A ver, ¿cuáles son los otros? Están los cancilleres de Guatemala, Paraguay y Uruguay. Del lado más cercano a la izquierda están los 2 que le he mencionado. Argentina ha hecho una opinión clarísima. No, sí, Argentina pero además 2 viceministros, lo que es el peronismo. 2 viceministros que también tienen igual rango, en el sentido de igual son miembros. Costa Rica es un gobierno más de izquierda, populista, y especialmente, no hay duda también del caso de Colombia, que es la viceministra del nuevo gobierno, del nuevo canciller. Bueno. Pero en general, ese no es el tema. En general está, como decía, más o menos equilibrada, ¿no? Lo que más interesaba era, y creo que era un poco lo que también era interés de los, yo diría, de los congresistas, estaban los miembros de la comisión, por supuesto, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, es qué naturaleza tiene este informe. ¿En qué medida este informe obliga o no obliga al Perú? Y yo creo que ahí ha habido consenso. Hay varios elementos claves. En primer lugar, el informe que hace este grupo de alto nivel, esta misión, no es un informe vinculante. Sí, no obliga al Estado peruano. Establecido, Y segundo, además de eso, además de que no obliga, no entorpece ni suspende las acciones internas que viene haciendo el Perú como Estado soberano. O sea, ciertos fantasmas, ciertos temores nacionalistas han quedado disipados. Así es. Acá no se suspende en absoluto el trabajo de la Fiscalía, el proceso en el Congreso, la denuncia de la Fiscal General de la Nación, si hay una moción de vacancia, ¿Continuará con ellos presentes o no? Claro. Así es. Son 2 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. Y luego, esta misión, ¿hasta dónde puede llegar en la realidad? Esta misión viene para analizar la situación del país y nada más, y hacer un informe que presenta al Consejo Permanente de la OEA.
La pregunta surge si esta misión va a poder ser capaz de promover el diálogo entre las partes. Así es. Y la verdad es que la que todo el mundo está solicitando, porque veo ahora el presidente no todo el mundo, del Congreso, digamos, faltan muy pocos, ¿ah? El Colegio de Abogados, el día de hoy, naturalmente el señor José Williams, presidente del Congreso, y demás. El diálogo es algo deseable, obviamente, sin duda, sí. Pero lo vemos muy difícil. A estos momentos no hay elementos para un diálogo, la verdad. En mi opinión personal, y creo que otros miembros de la Comisión Consultiva, los elementos actuales no son para un diálogo, sino son para analizar la situación, que se conozca la verdad de los hechos, porque el pedido del gobierno peruano estuvo sesgado. Estuvo cegado porque solamente informó de lo que pensaba el gobierno y no había ninguna posición en el Consejo Permanente que explicara la posición de la oposición, de la Fiscalía de la Nación, pero los embajadores recibieron una carta de José Williams. No, eso fue después. Sí. No, la mandó el mismo día. No fue presentada formalmente al Consejo. No, en cuanto llegó formalmente y se pudo traducir. Esa es una carta muy breve. Eso no es una posición central de fondo como fue la posición de la carta presentada por el presidente preparada con mucho más tiempo, preparada con tiempo y firmada por el canciller, de varias páginas, en la cual, en mi opinión, hay una serie de aspectos que no son ciertos. No, sobre todo silencios. Silencio sobre el tema de la corrupción y sobre el tema de la denuncia fiscal. Si parte de la gran crisis, gran parte es la corrupción. Y no mencionarla, claro. ¿no? Y sobre todo, de gestión. Corrupción que ha dado lugar a una denuncia fiscal concreta. Porque el problema viene de ahí, en realidad. El señor Castillo ha dicho que hay un complot golpista entre elementos de la Fiscalía, de la prensa y del Congreso. Esa es la afirmación nuclear. Y me imagino que cuando uno escuche eso en el extranjero, caramba, vamos a ver qué está pasando ahí. Por supuesto. Ahora, esa tesis es fácilmente refutable. Esperemos que sea refutable, esperemos que los miembros de la Comisión tomen información, tengan información completa de la situación, se entrevisten adecuadamente, también con, obviamente, la Fiscal General de la Nación, con el Contralor de la República, con el Defensor del Pueblo, con la prensa, que es fundamental. La prensa acá no ha sido muy bien tratada por este gobierno, con los empresarios, hablando diplomáticamente, no ha sido bien tratada. Diplomáticamente, por decirlo menos. Entonces, lo que se espera es que esta misión venga y analice las cosas con objetividad y conozca toda la verdad de la situación peruana. Yo decía que creemos que no hay elementos todavía para un diálogo. Eso puede ser una fase posterior. ¿Entre quién cree usted que no hay elementos de diálogo? En este momento entre el Congreso y el gobierno. Pero si se han reunido, el señor Williams se reunió a poco de asumir la presidencia con el presidente de la República. No es solamente el Congreso, el diálogo entre la sociedad peruana y el gobierno es mucho más complejo. Quizás el acuerdo nacional podría ser el lugar para eso. Pero en este momento están las posiciones tan crispadas, con tanto insulto de por medio, y en mi opinión personal, hay falta de verdad en mucho de lo que dice el presidente de la República, que me parece que es muy difícil que haya un verdadero diálogo hoy día. Hay que hasta pasar por etapas. En todo caso, esto puede ser a dialogar con los ecuatorianos que nos habían agredido en el año 95. ¿Cómo será posible que no podamos discutir entre peruanos, que no nos hemos disparado balazos? Yo creo que en este momento, en todo caso, esa no podría ser, no debería en la práctica función en este momento, en mi opinión, de la misión de alto nivel de la OEA. Mi impresión es que habrá un informe, como ya dije, que no es vinculante, que dará recomendaciones, que se presenta al Consejo Permanente de la OEA, y luego de eso, la siguiente etapa eventualmente puede ser crear los canales para un diálogo entre las partes. Esa es mi impresión. ¿Cuál es el calendario que usted prevé? No hay calendario fijo. Y sus compañeros en primer lugar, Comisión Consultiva. La misión va a tener acá una visita que tiene que ser corta, irremediablemente, porque son cancilleres. Son funcionarios de alto nivel, los estados muy ocupados. Entonces será una visita de algunos días. Quizás haya una segunda visita para poder culminar su informe, ¿no? Entonces, mi impresión es, bueno, están diciendo que podría venir la próxima semana. Todavía no han dado la fecha exacta, no sabemos exactamente cuándo vienen. Todavía no sabemos exactamente la agenda. Y eso es muy importante, saber con quiénes se van a entrevistar en estos pocos días que tienen. ¿La agenda tiene que estar establecida antes de que vengan? Se supone que es lo lógico, ¿no?
o se irá ajustando en el camino, claro, pero obviamente ellos tienen que tener... Por lo menos 8 o 10 reuniones previstas con las autoridades que usted ha mencionado. Ellos vienen pocos días, tienen que hacer exactamente lo que hacen estos pocos días que vienen. Y además, luego de eso viene el informe. Este informe no se va preparado en 2 o 3 días. Yo presumo que tomará varias semanas, por lo menos, en preparar el informe. Luego el informe se presenta al Consejo Permanente de la OEA. El Consejo Permanente lo analiza y verá si adopta algunas decisiones. Es una sesión pública. El análisis, ahí veremos las cartas sobre la mesa que dice cada uno de los países. Tiene que ser sesión pública. Sí. Y ahí se verá si se queda a nivel de Consejo Permanente o si lo considera, que no creo que se dé el caso, pero es posible que se convoque una asamblea de cancilleres, que es el más alto nivel político dentro de la OEA. Entonces todavía hay un proceso en marcha que podemos definir los pasos básicos, pero no con exactitud, tal como yo le estoy mencionando, ni con fechas exactas. Ahora otro tema, han anunciado hoy día que el presidente está pidiendo permiso para viajar a la conferencia de la PEC. Y no va a decir que se cruza con la fecha. 5 días en el extranjero, ¿no? 5 días o más, no sé. Eso está pedido como 6 días más o menos, ¿no? Ya. No vaya a ser que sería se cruza... razonable que no coincida esta salida del señor Castillo, si es que se le concede. Yo creo que siendo él quien pide la misión de la OEA, tiene que estar acá. O sea, esta visita sería, en mi opinión, en caso que le concedan el permiso para viajar al presidente Castillo, tiene que ser antes, o sea, casi inmediatamente en los próximos días, o después del viaje del presidente. ¿Y deberían concederle permiso para salir? Eso es muy personal. Yo personalmente creo que, salvo razones muy especiales, el presidente de la República debe estar autorizado para viajar al extranjero a cumplir misiones especiales. Y en este caso la APEC es un organismo muy importante. El Perú es miembro de APEC, no lo son todos los países sudamericanos. Miembro fundador, me parece incluso, ¿no? No es fundador. No, hemos entrado después. Cuando era canciller es que ingresamos a la APEC en el año 98. Razón por la cual lo recuerda muy bien. Lo recuerdo con toda claridad. Pero yo sí creo que, en mi opinión personal, el Perú tiene elementos permanentes de política exterior. Esta membresía en la PEC es importante y el Perú ha sido sede de la PEC, lo será también en el futuro, y en mi opinión sí debería dar permiso para asistir a la cumbre de la PEC, donde además también hay reuniones bilaterales, en fin, al margen de lo que diga, habría que ver, esperamos pues que esta vez esperamos que sea prudente lo que pronuncie, pero si estamos en una democracia como estamos, con sus imperfecciones, con su grave crisis política, hay que reconocer que el jefe del Estado es el presidente de la República. Y a esta conferencia cumbre, se llama cumbre, van los jefes de Estado. Entonces, en mi opinión, debería proceder la autorización. Al margen de los temas internos. En todo caso, por lo que usted dice, se ha podido discutir, habrá matices, pero nadie defendió la tesis de que esto es una injerencia en los asuntos internos. Y que no porque hay dos elementos. Sí. Primero, el Perú soberanamente ha sido inclusive el creador, el promotor de la Carta Democrática. Es parte de la Carta Democrática y está comprometido por los enunciados de la Carta. Políticamente, no es un tratado, es una declaración política, pero de mucha importancia. Entonces hay que ser consecuentes con lo que hacemos. Hay que ser consecuentes. Y la defensa de la democracia... Si pienso en la Convención del Mar, no me dirá usted que hubo muchas consecuencias, sino todo lo contrario. Promovimos una ley que firmó todo el mundo prácticamente, y nosotros no, pese a que presidíamos la conferencia internacional. Como lo dije yo en su momento, y se lo dije al presidente Belaúnde hace ya algunas décadas, 40 años. Fue un grave error histórico. ¿Y por qué es que no se ha corregido? Porque ese tema se ha politizado y porque hay mucha ignorancia. Realmente. Es ignorancia y se ha convertido en tema político. ¿Por qué no se aprovechó el proceso de la Haya, que tenía que ver con el mar, para darnos credenciales de un país serio que respeta la ley internacional? ¿Por qué no se aprovechó? Más aún, la sentencia de la Haya toma en cuenta la Convención del Mar. Por eso. El criterio de equidistancia por el cual hemos recuperado más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar, subsuelo y subsuelo, son los criterios establecidos en la Convención del Mar. ¿Y por qué no se aprovechó ese proceso? Pero acá se habla del tema y ahí mismo se politiza, salen absurdos a decir que hay traición a la patria, en fin, es un tema que realmente
un grave error histórico del Perú, como dije, que algún día que viene no durando, sea tan lejano. que viene durando 41 años. Así es, que es puesto que ha introducido el concepto de traición a la patria, hay un proceso en el Congreso también por traición a la patria contra Pedro Castillo. ¿Qué piensa de esta denuncia el internacionalista que es usted? Bueno, yo no la he examinado con detenimiento, lo voy a confesar. ¿Por qué no lo merece? ¿Porque no lo merece? Que ¿O porque no ha tenido tiempo? Yo estoy en contra de la posición del gobierno de pensar en un Estado plurinacional. Creo que es un grave error de concepto que es dañino para el Estado peruano. Como lo hemos visto en Chile también, ¿ah? También, por supuesto, ¿no? Entonces, es destruir en el fondo el Estado. Y ese es un grave error, no debe ser. El Estado es un Estado unitario y un Estado multicultural, multiétnico, de varias culturas encontradas en sí mismas, pero es un Estado plural, pero no un Estado plurinacional, que es muy diferente, muy diferente. O sea, ese concepto, en mi opinión, es negativo. De acuerdo. Ahora bien, si la declaración del presidente en una entrevista en televisión fueron hechas de tal manera que constituye un acto de traición a la patria, yo tengo, la verdad, como jurista, tengo mis dudas, tengo mis reservas. Yo no sería tan firme. Sí quisiera que se produjese la vacancia del presidente de la República y yo quisiera que hubiera elecciones generales, tanto del Congreso como del presidente de la República, previas algunas reformas constitucionales. Yo creo que la salida jurídica clara es la vacancia por incapacidad moral permanente. Sí, hay muchos que piensan eso, pero otros constatan que no hay número de votos. ¿Y entonces qué se hace? Es muy serio, es muy complicado. Es muy complicado. Procede la suspensión, para discutir. Procede la acusación constitucional por una cuestión amplia del artículo 117, también un tema jurídicamente interesante, importante, sobre el cual hay un comentario hecho ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no le corresponde. Cuyo relator estuvo acá en misión, esa comisión, y constató de que habían algunas dificultades en el marco normativo. Esta comisión, por lo pronto, también estuvo sesgada. Ese informe está sesgado, igual que la resolución del Consejo Permanente de la OEA. Porque el Consejo Permanente de la OEA dice, vamos a una misión para analizar la situación, en el artículo 5. En el primero dice, damos respaldo al gobierno democráticamente elegido. Pues, si anda respaldo al gobierno y solidaridad con el gobierno... Bueno, pero se puede entender que es una solidaridad de principio. Se le ha elegido, cosa que algunos discutieron, la OEA lo sabe muy bien, y entonces afirma, hay un gobierno constituido. Es un adelanto de opinión en mi concepto, y es contradictorio con el artículo último de la resolución que establece una misión para venir a analizar la situación. Esa es mi impresión. De acuerdo. Quisiera preguntarle en el poco tiempo que nos queda sobre un punto que es bastante preciso, pero sabemos que usted tiene una gran pedagogía y que explica las cosas aún más complejas. Ha habido toda una polémica en torno a nuestra relación con una entidad política, no sé cómo llamarlo, del oeste de África, la República Árabe Saharaui. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Se le reconoció hace un tiempo, se negó el reconocimiento y se ha restablecido. Se ve que Fernando me está sacando el jugo. Bueno, hacía tiempo que no se le recibía, es un internacionalista, un hombre de terreno, ha sido canciller, tiene todos los méritos para poder hablar sobre eso con la ponderación y la claridad. Complejo, en el cual hay que ver posiciones de ambos lados. Sí. Hay posiciones extremas. Mi opinión personal es que actualmente no cabe el reconocimiento del llamado Estado de la República Árabe Saharaui. Me parece que no cabe. Pero es un hecho y no es tan simple como decir que no hay nada que hacer, porque este es un pueblo colonial, fue colonia española, después entra Marruecos y hay un principio de descolonización reconocido en las Naciones Unidas. Entonces, por eso el tema es más complejo, ¿no? Y lo ideal es que la población decida, pero no la forma que lo pide el pueblo de Sahara. La población del año 75, que es la que tenía derecho a cambiar mucho. Es un tema muy discutible. Entonces yo en este momento lo que no cabe es que el gobierno peruano se contradiga, que lo reconoce primero en el gobierno de Veracruz. Luego no lo reconoce. Esto no lo reconoce, no lo reconoce. Y todo esto en un asunto en el que no tenemos nada que ganar, ¿no? Sino peleamos con Marruecos. Así es. Y además le quita solidez a nuestra política exterior y deteriora la imagen del país en el exterior, que es importante. Por supuesto que sí. Doctor Ferrero Costa, muchas gracias por su presencia, por haberse dejado sacar el jugo con tanta generosidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido Eduardo Ferrero Costa, internacionalista, jurista y ex canciller de la República. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.